Bernal. Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca en Venezuela. Los hechos. Inicia la batalla electoral para las elecciones municipales del 8 de diciembre. Oficialismo y oposición revelaron sus candidatos que se enfrentarán para medir la popularidad de ambas partes. El PSV sorprendió luego de postular como candidatos a figuras de la televisión y músicos para que los representen en las contiendas democráticas. El debate. La oposición e incluso algunos militantes dentro del Partido Social Unido de Venezuela critican este nuevo enfoque político adoptado por el presidente Maduro, que a su juicio ya no confía en la fuerza electoral de algunos líderes oficialistas, por lo que depositó sus esperanzas en reconocidas figuras artísticas. Por su parte, el Ejecutivo aseguró que no se trata de buscar popularidad ajena, sino de darle la oportunidad y reconocimiento a las personas que han trabajado para sacar adelante la llamada revolución bolivariana. Y nuestro lente también se enfoca en Colombia. Los hechos. El grupo de las FARC con nuevas exigencias para la participación en política. Piden la asignación de curules en el Congreso Nacional, financiación estatal para tener medios de comunicación y sorprenden asegurando que rechazan el marco jurídico para la paz. El debate. Quienes defienden la propuesta de las FARC aseguran que es necesario para llegar a un acuerdo real de paz e incluso califican esas exigencias como el corazón del proceso. Por su parte, los detractores tildan la solicitud de cínica y aseguran que de concretarse le restaría credibilidad a las intenciones de paz de los terroristas y a todo el trabajo que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Con esos temas de debate comenzamos Zoom a la noticia. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos con nuestro primer tema. Cerca de 19 millones de venezolanos se encontrarán en las urnas el 8 de diciembre para escoger a los líderes locales de la nación suramericana, en la que el chavismo tiene mayor presencia política a lo largo del territorio, aunque la oposición controla los estados más emblemáticos del país. En la sesión del día de hoy, el Consejo Nacional Electoral aprobó lo siguiente: las elecciones municipales que fueron suspendidos sus lapsos quedan establecidos con nueva fecha para el 8 de diciembre. Con estas palabras, el máximo órgano electoral anunció la nueva contienda de elecciones municipales en Venezuela. Oposición y oficialismo competirán para obtener el mayor número de alcaldes de su partido repartidos en la nación. El país suramericano decidirá el 8 de diciembre si seguirá con su tono rojo oficialista o si se cambiará el color de la oposición. Actualmente las alcaldías en Venezuela son de mayoría oficialista, a pesar de que la oposición prevalece en los estados más emblemáticos del país. De 335 alcaldías, 265 son del chavismo, 63 son de la oposición y 7 alcaldías son de candidatos independientes. Nicolás Maduro, el heredero del chavismo, ya lanzó al ruedo a sus candidatos. Para sorpresa de muchos y sospecha de otros, el mandatario nombró artistas para algunas de las alcaldías más emblemáticas del área metropolitana de Caracas. Entre las figuras mediáticas nombradas por el mandatario venezolano están Winston Vallenilla, un conocido conductor de programas de concursos en la televisión. Trabajó en el canal cerrado por el gobierno de Hugo Chávez, RCTV. Participó en producciones melodramáticas de producción nacional. También se encuentra Antonio El Potro Álvarez, de 34 años de edad, jugador retirado de béisbol, quien participó en 2 temporadas de las grandes ligas estadounidenses. Ha producido algunos éxitos comerciales de merengue y reggaetón, en los que canta acompañado por figuras de esos géneros caribeños. Entramos a debatir ese tema. Saludo desde los estudios de NTN 24 en Nueva York a Robert Valencia, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices America, y a José Serpa, es diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, integrante de la Comisión Permanente de Contraloría. Señores, gracias por participar aquí en el programa. Bienvenidos. Señor Serpa, empiezo por usted. Capriles ha dicho que tomando la temperatura a estas elecciones del 8 de diciembre podría convertirse en un plebiscito. ¿Sería un plebiscito o sería tomarle la temperatura al gobierno de Maduro? El plebiscito en Venezuela, bueno, primero que nada un saludo a toda nuestra América, desde el norte hasta el sur. Un placer de verdad estar aquí, súper agradecido. El plebiscito en tal caso serían pues las varias elecciones consecutivas en donde con el liderazgo de Capriles Radonski, no vamos a hablar de las anteriores, pero sí con el liderazgo de Capriles Radonski, la oposición ha salido derrotada una, otra y otra vez. Incluso en las elecciones regionales de diciembre
del año 2012, cuando también había un compromiso de parte de la oposición venezolana de obtener pues una gran mayoría de triunfos a nivel de los estados, las gobernaciones, y sin embargo bajaron de tener 7 gobernaciones a solo 3 que controlan en este momento. Quería resaltar pues algunas cosas ahí con respecto a la presentación que hicieron. El canal Radio Caracas Televisión no fue cerrado por el comandante presidente Hugo Chávez. El canal de televisión Radio Caracas Televisión se le venció su concesión y no fue renovada por los hechos irregulares que se cometieron durante abril del 2002 por este canal televisivo, y motivado a esto pues se decidió no renovar la concesión a este canal. Y Winston Mayenilla es un muchacho que ha expresado públicamente, a pesar de ser artista, su vocación revolucionaria y su deseo de participar abiertamente en la construcción de la patria socialista. Ya vamos a hablar de eso, sobre esas figuras que fueron algún día artística, algunos son hasta deportistas, y no solo pasa en Venezuela, pasa en otros países de América Latina. Robert, bienvenido. ¿Qué hay detrás de esta elección? Un 8 de diciembre que la oposición está queriendo llevarlo como una bandera así de plebiscito, de tomar la temperatura, quizás de decir, bueno, o confirmamos un triunfo de Maduro y Maduro realmente con estas elecciones legitima lo que pasó en las elecciones presidenciales, o la oposición demuestra que fue Capriles el vencedor, como ellos han dicho hasta ahora. Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación, y un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Bueno, yo creo que sí, indiscutiblemente esto va a ser un barómetro para la administración del presidente Maduro por algo que hay que recalcar. Han pasado 100 días de la administración del presidente Maduro desde el momento en que tomó el cargo como presidente. Y sinceramente, bueno, lo que se conoce en estos 100 días como la luna de miel entre una administración y la población es eso precisamente, una luna de miel, pero que para el presidente Maduro se ha convertido en una luna de hiel. Se ha reportado esta semana precisamente 5 encuestas donde revelan el gran descontento de los venezolanos por la gestión del presidente Maduro, el desabastecimiento, la falta de construcción de vivienda popular, que ha llevado incluso al ocupamiento de lugares desalojados como casas, como edificios, como la llamada Torre de David, etc. A Maduro no le ha ido muy bien, es decir, para detrimento del oficialismo, y ha hecho este llamamiento a figuras populares como el cantante el señor Potro Álvarez y el conductor Vallenilla, porque quiere primero hacerse valer de los corazones y de la mente de los venezolanos. Ha caído su popularidad de una forma vertiginosa y hace llamado a estas personas que tienen una conexión con el pueblo. Así que está volviendo a usar la misma fórmula desde un comienzo, donde el populismo vuelve a reinar en la administración del señor Maduro, porque sabe que en estos 100 días pues, la economía se ha mantenido estancada, el desabastecimiento de lo que se conoce como, bueno, lo que vimos con el famoso papel higiénico, el incidente de los papeles higiénicos, y otros desabastecimientos de la canasta familiar. Así que de aquí al 8 de diciembre le espera un largo y difícil camino a la administración del presidente Maduro. Señor Serpa, ¿qué piensa usted de lo que ha dicho nuestro analista, el señor Valencia? Y yo le voy a sumar algo más. Hay unos analistas, incluso dentro de Venezuela, que lo miran de dos formas. Que sí, que se convertiría en un plebiscito para Maduro en diciembre, cuando estará más lejos del recuerdo de Hugo Chávez. Recordemos que cuando falleció el presidente, las elecciones pues se hicieron casi inmediatamente, hubo un mes de campaña electoral, y ese recuerdo estaba muy fresco en los venezolanos. Ahora, la oposición también tiene un reto, el de volver a conectarse con el electorado tras concentrarse, como le ha ido un poco sin éxito, en acusar al gobierno de Maduro de ilegítimo. Muy bien. Retomo varias cosas. Es bastante fácil criticar desde el exterior cuando no se vive la realidad de nuestro pueblo venezolano. Bastaría con que entraran por la bajada de Tazón, entrada hacia Caracas por la autopista Vallecoche, y se vea la construcción en los terrenos que antes pertenecían al fuerte Tiuna
de más de 200 edificios residenciales que vienen a consolidar en la ciudad de Caracas. Incluso se ha generado todo un debate dentro de arquitectos y especialistas en el área urbanística de la revolución por el tema de la gran cantidad de viviendas que se vienen construyendo en la ciudad capital, así como se vienen construyendo en las demás ciudades. Lo otro que quería resaltar, no existe tal luna de miel como lo plantea el analista compañero que nos habla desde Estados Unidos, ya que aquí no estamos en un nuevo gobierno, unas elecciones bastante sui generis que se dieron el 14 de abril para dar continuidad a un proceso revolucionario que venía liderado por nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, y que se asume, ¿verdad?, la continuidad por parte del camarada Nicolás Maduro Moro, actual presidente constitucional de nuestra república. Sin embargo, la guerra económica y el ataque feroz que hemos venido recibiendo desde la burguesía, tanto la local como la extranjera, que apoya a este grupo fascista liderado por Primero Justicia y por el señor Gabriel Radofsky, pues indudablemente ha tenido un efecto devastador en la economía venezolana. Sin embargo, hoy veíamos declaraciones de los principales directivos del Fede Cámara que reconocen un retroceso en el tema de lo que es la inflación. Claro, habían unas explicaciones que daban ahí, por supuesto, yo no les voy a pedir a la gente de Cámara que dé unas explicaciones favorables al Estado o al gobierno. Simple y llanamente son sus análisis para tratar de explicar que ya no se puede esconder, y es que también en la guerra económica que se ha planteado y desatado en contra del pueblo venezolano, sí, la dirección de Nicolás Maduro Moro y del gobierno nacional revolucionario y bolivariano hemos logrado sortear y salir victoriosos. Señor Serpa, con esa cara vamos a diciembre, a eso iba, y estos muchachos que se están atacando, que se están vilipendiando desde parte de la oposición, tanto local como extranjera, son venezolanas y venezolanos, todo el derecho, la voluntad política y la preparación para asumir estos espacios. Entonces, realmente nosotros no entendemos la discusión. Diputado, pero entonces, con esa cara que usted nos está comentando, ¿usted no considera que este 8 de diciembre puede ser una medición de temperatura del gobierno de Maduro? ¿Usted cree que son aleatorias, que no tienen nada que ver con cómo ha actuado el gobierno de Maduro en estos casi 100 días? Claro, amiga, mira, disculpa. De aquí al 8 de diciembre no van a ser 100 días de gestión de Nicolás Maduro. De aquí al 8 de diciembre nosotros vamos a tener 8 meses de gestión del gobierno de Nicolás Maduro, con unos planes activos y con todo lo que se viene haciendo en pro y en beneficio de la construcción del socialismo en nuestro país y de la mejora de la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas. Pero el compañero Nicolás Maduro Moro no es candidato en estas elecciones. En estas elecciones nosotros estamos escogiendo a los concejales, a las concejalas, a alcaldes y alcaldesas, que son las personas que tienen no solamente la dirección más cercana a las bases populares, sino también ese arraigo de tierra, ese arraigo de cercanía, de participación y de colaboración, junto con el pueblo y las bases organizadas. Diputado. Entonces aquí estas son unas elecciones que en ningún momento pueden ser reflejadas como un tema de acción, de... Sí, vamos a revisar eso y vamos a ver qué piensa nuestro analista en Nueva York. Antes tengo que revisar las opiniones de los televidentes de la cuenta de Twitter que aparecen en sus pantallas sobre el tema que hemos propuesto el día de hoy, los artistas candidatos a las alcaldías de Venezuela que representarán al oficialismo y qué cara tienen estas elecciones del 8 de diciembre en Venezuela. Dante Páez Rosero nos comenta, lástima ver que no hay gente de otra índole o con mayor preparación. Eso dice mucho de nuestra madurez política. @espacio del Diego también nos dice, en Estados Unidos actores, actrices y cantantes apoyan a los candidatos y colaboran en las campañas. Aquí van a la papeleta. Increíble. Primera pausa, ya volvemos. Señor Valencia, el diputado Serpa decía que Maduro no es un candidato en estas elecciones. Él mismo lo ha dicho, que lo que se van a elegir son alcaldes y concejales, y no es que se va a validar la presidencia de Nicolás Maduro. Eso demuestra un poco que tal vez Maduro ha logrado, y como lo dice el señor Serpa, no van a ser 100 días, por supuesto, sino muchos meses más, hasta llegar a diciembre, que Maduro ha logrado afianzarse en el poder en Venezuela. Bueno,
aquí hay que ver una cosa y quiero, Andrea, si usted me lo permite, remitirme a lo que el invitado también ha mencionado. Adelante. Y quiero hacer una aclaración sobre lo de la luna de hiel. A lo que yo me refería era a los primeros 100 días desde el momento en que el presidente Maduro tomó posesión. Y lo que hemos visto en estos 100 días en realidad ha sido una serie de problemas para la administración del presidente Maduro. Y es evidente la presión que ha tenido esta administración. Vamos a enumerarlo. Primero, la trifulca que hubo en la Asamblea Nacional entre oficialistas y la oposición. Segundo, el retiro del señor Mario Silva del programa La Hojilla y del... Perdón, lo que quiero decir es, estoy enumerando la serie de problemas que ha tenido el presidente Maduro dentro de su mismo grupo, dentro de su mismo partido. Estamos hablando, el señor Mario Silva salió por acusaciones, por supuestas acusaciones de corrupción del señor Diosdado Cabello. Se han revelado videos del ministro de Vivienda amenazando a sus empleados de despedirlos si no muestran lealtad política al presidente Maduro. El mismo Maduro ha hablado de personas que no están siendo fieles a la revolución y a la gesta del presidente Chávez. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Él sabe muy bien que aunque no es la elección, no es la presidencia, no son elecciones presidenciales, se tiene que rodear de personas que le sean fiel a él, básicamente, y continuar esta ola de populismo que ha sido rampante en Venezuela. Entonces, no es Maduro, la figura de Maduro precisamente entrando en las elecciones, pero se tiene que rodear de personas que le sean fiel al presidente Maduro. Nos acompaña también Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, está con nosotros. Señor Ledesma, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer saludarlos desde Caracas, Venezuela. Un gusto estar también con usted. Usted estaba escuchando también a nuestros invitados. Quiero saber su posición, si es un barómetro, si es una medición de temperatura, estas próximas elecciones del 8 de diciembre. Sí, tal cual como están planteadas las cosas en Venezuela, no hay duda que esta cita electoral va a trascender lo meramente municipal, porque la situación del país desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico no es normal, y mucho más cuando venimos de una elección presidencial que todavía mantiene vivas unas cuantas interrogantes, y teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo de Justicia no ha querido resolver la impugnación que con todos los fundamentos ha sido introducida en ese ente, pues bien, lo que le queda al pueblo de Venezuela es convertir esta elección municipal no solamente en una oportunidad para que el pueblo se dé sus alcaldes, se dé sus concejales, sino también para que hagamos una suerte de plebiscito, una suerte de consulta para remediar todas las incertidumbres, todos los temas oscuros que se derivaron de un proceso amañado como el que ocurrió el pasado 14 de abril. Pero el argumento del señor Ledesma es que Maduro no es el candidato en estas elecciones. Maduro representa un modelo que han apellidado como la revolución cubana encajada en Venezuela, que es la venta que se ha hecho de una suerte de socialismo del siglo XXI. Maduro no apareció el 14 de abril, Maduro forma parte de ese liderazgo que han venido reciclando, de quien ocupaba una posición importante en el gabinete ministerial, que lleva al frente del Ejecutivo del gobierno ya más de 8 meses, desde diciembre o de unos cuantos meses, y que los resultados que tenemos en Venezuela es una catástrofe económica, más devaluación, más inflación, más desabastecimiento, más inseguridad. Eso es lo que se comenta a diario en las calles de Venezuela y eso es lo que siente el pueblo de Venezuela. Señor Ledesma, hablemos de la oposición. ¿Cuál es el reto que tiene en estos momentos? Muchos dicen que por estar buscando en todos estos meses la ilegitimidad del gobierno de Maduro, se ha enfocado más bien en eso y ha perdido el contacto con la gente y vemos tal vez a una oposición desinflada. No es la misma de las elecciones presidenciales en las que Capriles obtuvo los números que obtuvo.
Bueno, eso era lo mismo que se comentaba en el mes de febrero o de marzo de este año, que la oposición no tenía vida, que la oposición no levantaba vuelo, y vean ustedes como analistas, como periodistas que están evaluando la situación de Venezuela desde afuera, cuál fue el resultado que conoció la opinión pública internacional el pasado 14 de abril. Nosotros estamos defendiendo valores y principios. Este gobierno está tan débil, este gobierno está tan frágil, y este gobierno se sostiene porque hay una oposición responsable que no está jugando a la búsqueda de atajos. Nosotros no estamos jugando aquí a profundizar la crisis. Nosotros sabemos que hay una crisis que puede ser una gran oportunidad para que los venezolanos, por la vía cívica, por la vía constitucional, se pueda dar un gobierno, se pueda dar un ambiente de gobernabilidad, comenzando por rescatar las instituciones y luego rehacer toda la economía venezolana, que está convertida en un verdadero desastre. Y estas palabras se traducen en el lenguaje vernáculo, en el lenguaje criollo, en pobreza, en desolación, en frustraciones, pero nunca en la pérdida de la esperanza. Este es un pueblo que a lo mejor no tiene empleo, que a lo mejor le cuesta mucho comprar la comida, pero que no pierde la esperanza de poder salir de todo este marasmo. Hablemos de la estrategia del PSV, señor Ledesma, tomando figuras que no han tenido que ver con la política, que no solo ha sido criticado, la oposición lo ha llamado paracaidistas, sino dentro de las mismas bases del PSV están muy molestos por esa decisión, tomar cantantes en un caso, algún deportista, figuras relacionadas con el espectáculo para candidatizarse a estas elecciones. Es que uno puede hacer interpretaciones, como usted me acaba de preguntar, de cómo vemos el proceso del 8 de diciembre, si es una elección meramente municipal o si puede ser tomada como un termómetro para medir la temperatura política de Venezuela. Pero lo que sí no puede ser convertido ese proceso es una pasarela. Esto no es un desfile de moda. La elección municipal no es para que hagamos un casting. Yo aquí no quiero irrespetar a ningún ciudadano, a mí las personas me merecen respeto, pero los que están irrespetando incluso a los propios militantes del partido de gobierno son sus autoridades que han impuesto candidatos que nada tienen que ver con esos municipios. Voy a agradecer a Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, que nos acompañó hasta ahora en Zoom a la noticia. Señor Ledesma, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy amable. Señor Serpa, le doy la palabra. Claro, porque aquí hay varias cosas que responderle a un alcalde que cuando llegó a esa alcaldía tiene denuncias del Ministerio del Trabajo de más de 2.500 despidos injustificados, que tiene más de 17 nadie sabe a qué, sin cumplir su trabajo como alcalde, y bueno, muchas otras cosas que yo le pudiera decir, pero en este momento rescato la falta de respeto que está cometiendo sobre la figura de jóvenes venezolanos que tienen todo el derecho del mundo a participar como cualquiera de nosotros en unas elecciones municipales o unas elecciones de cualquier nivel, porque están facultados según la ley para hacerlo. Entonces, llamar a eso una pasarela o un desfile de moda nos parece a nosotros de verdad una falta de respeto de este ciudadano que, bueno, desde todas luces lo que está es bastante preocupado porque Ernesto Villegas Collac va a ganarle la alcaldía mayor y se le va a acabar por fin la historia política a este nefasto diputado, personaje. Pero esas palabras no solo vienen de la oposición, también, como yo lo decía, las bases del PSV están molestas por no ver las figuras, digamos, tradicionales con las que se manejó el chavismo y ver estas nuevas figuras que no tienen nada que ver con la política. El mismo partido del PSV está molesto por esa decisión. Pero es que esa es una apreciación que yo no sé de dónde la están manejando ustedes, puesto que nosotros cuando hemos nombrado hasta este momento 33 candidatos y candidatas a las distintas alcaldías que las ha venido nombrando el camarada presidente Nicolás Maduro Moro, nosotros hemos percibido una aceptación y una disposición de trabajo de las bases populares del chavismo para lograr unos triunfos irrefutables este venidero 8 de diciembre. Entonces se está generando una matriz de opinión tendiente a crear esa zozobra y esa inestabilidad dentro de las bases del chavismo. Pero es que yo le preguntaría
¿Acaso nosotros tenemos memoria tan corta que no se nos olvida lo que pasó con Juan Carlos Caldera mediante la trampa que le montó la misma gente de la oposición para hacer aparecer un video de ese muchacho recibiendo unos sobres de dinero para sacarlo de la jugada política y poder asegurar que Capriles se reeligiera en Miranda, conocedor del resultado de las elecciones de octubre del año 2012, y dejar el espacio para quien hoy en día va como candidato a la reelección por Sucre, que es el señor Oscarín. Sí. Entonces a nosotros se nos olvidan ese tipo de cosas para venir ahora a vilipendiar y hablar mal de unos muchachos que, te insisto, vienen del medio artístico, sin embargo tienen la facultad legal y la disposición política de participar en estas elecciones sin que nada ni nadie se los impida ni tenga el derecho a criticar. Diputado, señor Valencia, yo quiero que terminemos y finalicemos con un poco lo que nos ha dicho el señor Zerpa. Escuchábamos al señor Ledesma estas nuevas figuras, han hablado de paracaidistas, el señor Zerpa habla de personalidades jóvenes, sí, que vienen de otros lugares pero tienen el mismo derecho a participar en la política. Y ojo, esto no solo pasa en Venezuela, lo vemos en Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa, ahora último para las elecciones. Hay asambleístas que fueron futbolistas, que son futbolistas, gente de la farándula, lo vemos en Argentina, es decir, no es una novedad, pero sí es una estrategia sin duda alguna. Bueno, sí, lo que acaba usted de mencionar es totalmente cierto. Incluso aquí en Estados Unidos vemos, por ejemplo, el presidente Ronald Reagan fue un actor de Hollywood. Arnold Schwarzenegger, gobernador de California, ex gobernador de California, y es una figura estelar en Hollywood. Es decir, no estamos dudando, no se está poniendo en duda la capacidad intelectual, o por lo menos yo no estoy poniendo la capacidad intelectual de las personas que se están lanzando a la candidatura. Lo que sí estoy viendo yo en este caso es precisamente lo que ya he mencionado y lo que muchos venezolanos creen son figuras populares, son figuras que son representativas y que son conocidas ante los ojos de la comunidad, de la población venezolana. Y obviamente, pues, siendo figuras populares, pues, de cierta forma se ganan el cariño de la gente. Eso es algo que no se pone en duda. Y es ese tipo de personas de las cuales el presidente Maduro se quiere rodear. Precisamente, volviendo a lo que menciono, las 5 firmas consultoras, haciendo precisamente alusión a lo que acaba de decir el invitado, son dentro de Venezuela. O sea, esto no es un invento del exterior ni del imperialismo yanqui, ni mucho menos. Las firmas consultoras, las 5 firmas consultoras dicen que el presidente Maduro ha tenido una baja en su popularidad, e incluso se llegó a mencionar de que si se llevaran a cabo elecciones presidenciales en este entonces, el presidente vendría a ser Capriles, según las encuestas, no lo estoy diciendo yo. Entonces, volviendo y concluyendo de mi parte, no se está poniendo en discusión si tienen la capacidad intelectual o si tienen un bagaje político, es simplemente figuras populares fieles al presidente Maduro, y eso es lo que él está buscando para poder perpetuarse un poco más en el poder, o por lo menos subir la popularidad que tiene, que está baja en estos momentos. Estaba con nosotros Robert Valencia, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices of America desde nuestros estudios en Nueva York. Robert, un gusto siempre tenerlo. Señor José Zerpa, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, integrante de la Comisión Permanente de Contraloría, también mil gracias por habernos atendido. Segunda pausa comercial, y regresamos con nuestro segundo tema de debate, la solicitud del grupo terrorista de las FARC para tener curules en el Congreso colombiano y otros pedidos más.